Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión. Buenas noches, señores magistrados. Da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Y en principio me permito informar a los presentes que en sesión privada, llevada a cabo el día de hoy a las 13 horas, el Pleno de este tribunal tuvo a bien habilitar al licenciado Jorge Enrique Luna Díaz como secretario de acuerdos para llevar a cabo la sesión pública del día de hoy, por lo que se le declara abierta la presente audiencia. Señor secretario, sírvase a sentar en el acta respectiva la existencia del quórum legal y proceda a dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, señor presidente, se toma nota en el acta que se levanta esta sesión pública de la existencia de quórum para sesionar válidamente, toda vez que se encuentra debidamente integrado este tribunal. Los asuntos a analizar en la presente sesión son los siguientes: JS 27/2015, cuyo recurrente es David García Delgado. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz es la autoridad responsable. El tercero interesado no compareció y el magistrado ponente es el maestro Javier Hernández Hernández. El segundo expediente es el JS 29/2015. Miriam Yasmín Reyes Ojeda es el recurrente. La autoridad responsable es el Consejo General del Organismo Público Local. El tercero interesado no compareció y el magistrado ponente es el doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar. El tercer expediente es el JS 31/2015, cuyo recurrente es Fernando Morales Cruz. La Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional es la autoridad responsable. Víctor Manuel Libreros Castilla compareció como tercero interesado y el magistrado ponente es el doctor José Oliveros Ruiz. El cuarto expediente es el JS 33/2015, cuyo recurrente es Fernando Morales Cruz. La Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional es la autoridad responsable. Víctor Manuel Libreros Castilla compareció como tercero interesado y el maestro Javier Hernández Hernández es el magistrado ponente. El quinto expediente es el JS 35/2015, cuyo recurrente es Alicia Vera Arenas. La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional es la autoridad responsable. El tercero interesado es Víctor Manuel Libreros Castilla y el doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar es el magistrado ponente. El sexto asunto a analizar es el JS 36/2015. Humberto Coloua Sánchez es el recurrente. La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional es la autoridad responsable. Víctor Manuel Libreros Castilla es el tercero interesado. El magistrado ponente es el maestro Javier Hernández Hernández. El último asunto es el JS 32/2015, cuyo recurrente es Luis Rey Obregón Hernández. La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional es la autoridad responsable. El tercero interesado es Víctor Manuel Libreros Castilla y el magistrado ponente es el doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Con la precisión de que los asuntos listados del número 3 al 6 se resolverán en forma acumulada. Asuntos que fueron publicados en los estrados de este tribunal con la debida oportunidad. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El primer asunto a tratar estará a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández, a quien se concede el uso de la voz para que someta a consideración de este pleno el proyecto y sentido de la resolución correspondiente a su ponencia, señalando los preceptos y consideraciones jurídicas que ha estimado procedente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, señor magistrado. Me permito dar cuenta del juicio para la protección de los derechos políticos electorales identificado bajo el expediente JDC 27/2015, donde el actor David García Delgado comparece por su propio derecho y conforme al interés jurídico referente a derivado de la Asociación Política Estatal denominada Nueva Democracia AC. La parte actora señala como autoridad responsable el Consejo General del Organismo Público Electoral de Veracruz y el acto impugnado es en sí el acuerdo de este órgano público electoral
identificado como CG 31-2015 del 30 de noviembre del mismo año, del 2015, en el cual se le negó el registro como asociación política estatal a la denominada Organización Nueva Democracia Mexicana. Desde nuestro punto de vista, se encuentran satisfechos todos y cada uno de los requisitos de procedencia, dado que fue presentada la demanda en tiempo y forma, está signada y sobre todo de que no advertimos alguna causal de improcedencia al respecto. Bien, respecto del fondo, además de la competencia y de otros presupuestos procesales, me permito señalar que la pretensión que hace valer la parte inconforme consiste en solicitar a esta autoridad revocar el acuerdo de 30 de noviembre del presente año, emitido por el órgano público electoral, a través del cual se le negó el registro como asociación política. Es decir, el fin último de la acción del accionante es obtener su registro como asociación política. Bien. Quiero mencionar que en la forma en que fueron expuestos los agravios, nos permitimos hacer un análisis conjunto expresados por el recurrente, en el entendido que eso no le causará perjuicio alguno al accionante, dado que la respuesta tendrá que ser en sentido exhaustivo y sobre todo conforme a los lineamientos que establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el proyecto que someto a consideración de ustedes, señores magistrados, se propone declarar fundados los agravios que guardan relación con el requisito de actividades políticas y continuas y sobre todo con el tema de la difusión de la ideología política de la citada asociación civil. Se sostiene en el proyecto que de la interpretación del concepto actividades continuas debe entenderse a partir del contenido de los artículos 25 y 26 del Código Electoral. El primero, que se refiere a los requisitos para obtener el registro, y el segundo, sobre la forma de satisfacer los mismos. En este sentido, me parece que el cumplimiento del requisito de haber efectuado actividades continuas durante los 2 años anteriores y de haber constituido en centro de difusión su propia ideología es uno solo. Debe considerarse que las agrupaciones que busquen constituirse como asociaciones políticas estatales no cuentan con financiamiento público para la realización de sus actividades y por ello la ley únicamente requiere que las mismas se realicen de manera continua y no con un carácter permanente. Aquí, señores magistrados, siguiendo los lineamientos que establece la Sala Superior sobre el concepto de actividades continuas, nos permitimos establecer que esto no puede entenderse desde un punto de vista de la temporalidad específica, pues la ley exige únicamente que las actividades se realizan de manera constante, sin que ello implique exigir a las agrupaciones actividades de acuerdo a una calendarización que le fije la propia autoridad administrativa, como en el caso acontece. Tengo aquí a la vista el expediente, si es de su interés consultarlo. Podrán ustedes advertir que en el dictamen respectivo la autoridad, a la hora de razonar sobre este requisito, estableció que la asociación política cuando menos debió haber acreditado haber llevado a cabo una actividad una vez al mes, es decir, sometió a esta agrupación que acreditara de manera permanente o calendarizada estas actividades. Desde nuestro punto de vista, esta forma de razonar de la autoridad responsable se aparta de los criterios que ya ha sostenido la Sala Superior sobre el concepto de actividades continuas. Como se sostiene en el proyecto que está puesto a su consideración, el hecho de que la autoridad administrativa electoral haya impuesto una periodicidad determinada, desde nuestro punto de vista y está a su consideración, vulnera el derecho de asociación, pues como se vio, las asociaciones que pretenden constituirse como asociaciones políticas ordinariamente no cuentan con los recursos ni la estructura suficiente como para calendarizar periódicamente sus actividades. Así, desde nuestro punto de vista, analizadas todas y cada una de las constancias que integran el expediente, advertimos que la misma autoridad
tuvo por acreditada la realización de actividades en el periodo de los 2 años previos a su registro. Y si bien durante este año 2015 no se llevó a cabo de manera periódica como lo venía haciendo en los años 2013 y 2014, lo cierto es que sí hay actividades por parte de la asociación civil que ahora está a su estudio. Por eso, desde nuestro punto de vista, quiero poner a su consideración, que este requisito establecido en la ley se encuentra plenamente acreditado. Si esto es así, por lo que respecta al requisito consistente de haber constituido como centro de difusión de su propia ideología política, aun cuando la responsable sostuvo que no se tenía por acreditado, desde nuestro punto de vista, también se cumple porque va concatenado con el requisito que ya hemos estudiado en líneas anteriores. Por lo que vuelvo a someter a su consideración que en el caso de estudio se declare fundado esta parte de la impugnación que ocupa nuestra atención. Bien, sin embargo, hay otro requisito que la asociación civil debió haber acreditado para efectos de transformarse en una asociación política, que se refiere a el reconocimiento del órgano directivo estatal y de los delegados municipales. Al respecto, el actor sostiene que existe una falta de reglamentos o lineamientos que generaron el actuar arbitrario del organismo electoral local, al exigir una correcta elección de órganos directivos estatales de la asociación. Desde nuestro punto de vista, y lo dejo a su consideración, consideramos que el promovente no tiene razón de que los requisitos de la asociación política estatal, que está regulada por el Código Electoral, estos requisitos se derivan precisamente de lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 del Código Electoral, además de que existen criterios jurisprudenciales claros y que se citan en el proyecto puesto a su consideración, en el sentido de que los principios democráticos aplicables a los partidos políticos también deben regir a las agrupaciones o asociaciones políticas, pues una de las finalidades legalmente definidas de las asociaciones políticas es promover la cultura democrática ante la ciudadanía en general. Por estas razones consideramos que no le asiste el derecho al promovente al indicar la inexistencia de reglamentos o lineamientos sobre el registro de asociaciones políticas estatales, dado que el propio Código Electoral establece la finalidad de la asociación y los requisitos que deben reunir para que estos obtengan su registro ante la autoridad administrativa electoral, por lo cual existe un parámetro objetivo de las normas previamente emitidas que obligan a la autoridad electoral a conducirse cuando se trata de registro de tales asociaciones, y a su vez vinculan a los ciudadanos al cumplimiento de determinados requisitos para obtener el registro de ese ente. De tal modo, el actuar de la autoridad electoral de quienes solicita el registro debe sujetarse a las normas previstas en el Código de la materia. En pocas palabras, desde nuestro punto de vista, este requisito establecido en el Código Electoral sobre los órganos estatales y municipales para constituir una asociación civil no puede trasladarse o no pueden venir de una asociación civil como tal, sino que debe, en pocas palabras, respetarse sobre todo el principio democrático para maximizar el derecho de asociación. Es decir, la asociación política debió haber acreditado que en la constitución de los órganos directivos intervinieron todos y cada uno de los asociados o todos y cada uno de los ciudadanos interesados en asociarse, requisito que en el caso que nos ocupa no está acreditado, porque solo se protocolizaron y formalizaron asambleas que guardan relación más con la asociación civil que con la intervención de los afiliados a esta organización. Por eso, desde nuestro punto de vista, la autoridad responsable
y como ustedes lo podrán comprobar en el proyecto que fue puesto a su consideración, actuó de manera correcta al sostener que este requisito no se encontraba acreditado. Aquí debemos ser claros que este órgano jurisdiccional no comparte el planteamiento del actor en el sentido de que esa definición de democracia es contraria a la reforma al artículo primero constitucional que se llevó a cabo en el 2011, en específico al principio pro persona, pues este tribunal concluye que la definición de democracia al interior de las asociaciones políticas estatales consiste en permitir la participación de sus miembros en la elección de sus dirigentes estatales y municipales, de ahí que no deviene contraria al precepto constitucional antes indicado. De esta manera, de haberse llevado a cabo, indudablemente estaríamos potencializando el derecho de asociación debidamente consagrado en nuestra Constitución, por lo que al no tener elementos de este requisito sustancial en la integración o formación de una asociación política, evidentemente no podemos optar por el registro de la misma. En consecuencia, esta parte que señala el inconforme, quiero someterlo a su consideración para que los agravios respectivos se declaren como infundados. En otro orden de ideas, propongo también a ustedes que una serie de agravios se declaren inoperantes, en principio porque no tienden a combatir lo referente a los argumentos expresados por la autoridad responsable en su dictamen respectivo, y en segundo porque no conducen a un fin práctico. Y me refiero, entre otros, al argumento del inconforme en el sentido de que se integró de manera incorrecta la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Él sostiene que esta comisión fue integrada por consejeros que desde su punto de vista no son los más aptos, no son los más capaces y que indudablemente presentan otros aspectos de carácter profesional no acordes a su actividad. Desde nuestro punto de vista, estos argumentos no pueden ser motivo de análisis para contrarrestar el acto impugnado, porque evidentemente no lo combaten en una razón lógica y jurídica. Por cuanto hace al argumento de que existe un trato desigual entre la asociación política ahora recurrente con otro tipo de asociaciones, el recurrente, por ejemplo, cita la Asociación Política Generando Bienestar, pues lamentablemente, aparte de no contar con elementos que nos permitan hacer la comparación que él hace referencia, tampoco conduce a algún fin práctico, porque no está en discusión si se otorgó o no de manera correcta el registro a la asociación política Generando Bienestar, sino lo que está a discusión en esta instancia y que fue analizado por la autoridad responsable es de que Nueva Democracia Mexicana no acreditó los requisitos que establece el Código Electoral, que como ya hemos visto, le asiste la razón parcialmente. Sí logró acreditar algunos de ellos, pero en específico no acreditó lo referente a la integración debida de sus órganos estatales y municipales. Entonces, esta parte también someto a su consideración de considerarla como inoperante. De igual término, lo referente a que las asociaciones políticas estatales con registro actualmente en el órgano electoral están vinculadas a determinado partido político. Se trata de una apreciación meramente subjetiva, una apreciación que no tiende a combatir el sentido de la resolución, mucho menos las razones y los argumentos expresados por la autoridad responsable. Debemos resaltar, en conclusión, que para este órgano jurisdiccional, la asociación en cuestión cumplió con los requisitos consistentes en realizar actividades políticas continuas, cuando menos durante los 2 últimos años, lo cual es exigido por el artículo 25, fracción tercera y 26, fracción cuarta del Código Electoral.
Sin embargo, al no haberse cumplido lo citado en estos preceptos en su fracción segunda y fracción tercera, consistente en acreditar con un órgano directivo de carácter estatal y con al menos 70 delegaciones municipales, es suficiente para, desde nuestro punto de vista, para confirmar lo referente a la negativa del requisito. Cabe hacer mención que el cumplimiento de este requisito no es susceptible de subsanarse por tratarse de un requisito esencial, a diferencia de los requisitos formales como pudiese ser el incumplimiento o la entrega de algún documento ya existente. Luego entonces, si los integrantes de esta asociación no se comprometieron en presentar los documentos en tiempo y forma, ya nos está en posibilidades de reponer el procedimiento para que exhiban esta documentación. Es decir, debieron haber presentado esta documentación previo a la solicitud y no durante los 45 días que establece la ley para la revisión de todos y cada uno de los requisitos. Es más allá, la autoridad responsable le entregó o le llevó a cabo un requerimiento para que presentara estos requisitos. El mismo interesado solicitó una prórroga y si bien presentó una serie de documentos, en el proyecto puesto a su consideración se hace un análisis para advertir que esos proyectos, aun cuando están protocolizados ante un fedatario público, aun cuando tienen unas ciertas reglas del Código Civil, no pueden ser oponibles a actos de naturaleza electoral como es la exigencia de lo que establece el Código Electoral, pues la conformación de ello evidentemente tiene sus reglas específicas y que ya hemos citado. Por lo tanto, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de mi ponencia en el cual proponemos que se modifique el dictamen única y exclusivamente por lo que refiere al requisito de los actos continuos, por parte de la asociación de ciudadanos que pretenden conformar la agrupación política, no así respecto de los órganos directivos. Y ante el incumplimiento de este último requisito, la propuesta puesta a su consideración es que se confirme la negativa del registro que fue ordenado por la autoridad responsable. Es cuanto, señor presidente. Se consulta al Pleno, en este caso el magistrado Olivero, si quiere hacer alguna anotación respecto al proyecto. Sí, muchas gracias. Brevemente, señores magistrados, para explicar el sentido de mi voto, como en otra ocasión he sostenido, este tribunal se asume como un órgano protector de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en este caso del derecho de asociación. Sin embargo, el incumplimiento de un requisito sustancial para conformar la agrupación política estatal Nueva Democracia AC, como lo es contar con un órgano directivo estatal y delegaciones municipales, tiene como consecuencia la negación del registro de la citada agrupación, tal como se propone en este proyecto. Cabe precisar que el organismo público local electoral garantizó el derecho de audiencia de la solicitante al requerirle pruebas de que todos los afiliados estuvieron en aptitud de participar en la elección de los órganos directivos de la agrupación política. No obstante, la parte actora se abstuvo de aportar los elementos de prueba ante el organismo público electoral local y tampoco lo hizo al recurrir ante este Tribunal Electoral de Veracruz. Por tanto, al ser insubsanable el requisito, porque debió cumplirse con antelación a la presentación de la solicitud, es conforme a derecho negar el registro a la organización solicitante, aunque por razones diversas a las señaladas por la autoridad administrativa, tal como de manera exhaustiva se expone en el proyecto que se somete a nuestra consideración. Por estos motivos es que votaré a favor del proyecto. Gracias. Bueno, finalmente no me queda nada más que argumentar, ya lo han argumentado casi todos, y efectivamente este tribunal, o bueno, en mi caso considero y estoy de acuerdo con el magistrado Javier Hernández, que efectivamente la continuidad no puede estar fijada a temporalidades específicas. Esto es,
no se le puede exigir a las agrupaciones realizar actividades de acuerdo a una calendarización que les fije la propia autoridad administrativa, y en ese aspecto coincido con él en que, bueno, se considera que sí se cumplió con este requisito, aun cuando el organismo público local electoral consideró contrario a este razonamiento. Sin embargo, como bien lo dijo el magistrado ponente, también no se cumplieron otros requisitos previstos en la ley, específicamente los previstos en los artículos 25, fracción segunda, 26, fracción tercera del mismo ordenamiento, los cuales fueron los consistentes en acreditación de contar con un órgano directivo de carácter estatal y al menos 70 delegaciones municipales. Es por ello que, como bien lo dice, y estoy a favor del proyecto, efectivamente el hecho de que se cumpla con un requisito no hace viable que por eso se le tenga que dar el registro como asociación política a Asociación Política Estatal de Nueva Creación, Nueva Democracia Mexicana AC, y en ese sentido yo estoy a favor del proyecto. Entonces, en términos de los manifestados por los señores magistrados, se considera suficientemente discutido el proyecto de resolución, por lo que solicito al secretario de Acuerdos reciba la votación nominal de este asunto. Con su autorización, señor presidente, procedo a recabar la votación nominal. Magistrado José Oliveros Ruiz. Con el proyecto. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del proyecto. Señor presidente, informa usted que el proyecto de resolución a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. El siguiente asunto a tratar está a cargo de mi ponencia, por lo que pido al señor secretario dé cuenta del asunto para efecto de poner a consideración de este pleno el proyecto y sentido de la resolución correspondiente, señalando los preceptos y consideraciones jurídicas que he estimado pertinente. Con su autorización, señores magistrados, se da cuenta al Pleno con las actuaciones y el proyecto de resolución del expediente anteriormente reseñado, identificado con la clave JDC 29-2015, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales, promovido por Miriam Yasmín Reyes Ojeda, por propio derecho, en donde la recurrente identifica como acto reclamado la convocatoria a las y los ciudadanos interesados en el estado de Veracruz en obtener su registro como candidatos independientes a los cargos de gobernador constitucional, diputados de mayoría relativa al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso electoral ordinario 2015-2016. Ahora bien, el Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política de la entidad, 1, fracción 4, 2, segundo, 348, 349, fracción 3, 354 y 404 del Código Electoral Local, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por un ciudadano. En el caso que nos asiste, nos advertimos causa de improcedencia alguna, mucho menos se invocó por la autoridad señalada como responsable. Por tanto, se pone a consideración el estudio de fondo en los siguientes términos. Primeramente, debe señalarse que la promovente del presente medio de impugnación señala en esencia los siguientes agravios: que la citada convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes a diputados en el proceso electoral restringe la posibilidad de participar por la vía de representación proporcional a dichos candidatos, pues al obtener el respaldo ciudadano del 3% de los distritos, le correspondería participar por esta ruta plurinominal. Que la misma convocatoria es discriminatoria al encontrarse en desproporcionalidad a comparación de los partidos políticos respecto al financiamiento público, pues en el caso de ser varios los candidatos registrados, este se va a dividir entre el total de los mismos, mientras que a los de los partidos políticos se les incrementa su financiamiento. Por lo que se puede advertir que la litis planteada en el presente asunto se constriñe a determinar si la restricción aludida, así como las reglas respecto al financiamiento público en cuanto a las candidaturas independientes, son acordes a los principios de legalidad. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. En el presente caso a estudio, respecto del primer agravio, en el que habla de que la citada convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes a diputados restringe la posibilidad de que estos vayan por la vía de representación proporcional,
esta ponencia considera que el mismo resulta infundado. ¿Esto por qué? Porque en la especie nosotros tenemos que partir del marco normativo aplicable al presente caso. Y aquí tenemos que el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 21 de la propia Constitución Política del Estado de Veracruz, el 261, fracción segunda del Código Electoral para el Estado, así como de la propia convocatoria recurrida, tenemos que de una interpretación sistemática y funcional de estos preceptos, podemos ver que estas normas prevén en el ámbito federal los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales tienen como antecedente relevante la llamada reforma de 1977, que es donde se introduce en el sistema electoral mexicano el llamado sistema mixto que prevalece hasta nuestros días, en tanto que el artículo 116, fracción segunda constitucional, establece lo conducente para los estados. Así, el principio de mayoría relativa consiste en asignar a cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de voto en cada una de las elecciones territoriales electorales en que se divide el país o un estado, mientras que la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos a su favor. Por otra parte, hay que definir que los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayoría relativa y representación proporcional de distintas formas y de diversas proporciones. Ahora bien, la introducción del sistema electoral mixto para las entidades federativas instituye la obligación de integrar sus legislaturas por los diputados electos por ambos principios. Sin embargo, no existe obligación por parte de las legislaturas locales de adoptar, tanto para los estados como para los municipios, reglas específicas a efecto de reglamentar estos principios. En consecuencia, la facultad de reglamentar el principio de representación proporcional es exclusivamente facultad de las legislaturas estatales, las que conforme al mencionado artículo 116, fracción segunda, tercer párrafo de nuestra Carta Magna, solo deben de considerar en sus sistemas ambos principios de elección sin prever alguna disposición adicional al respecto, por lo que la reglamentación específica será potestad y responsabilidad directa de las citadas legislaturas, tal y como se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009. En ese orden de consideraciones, al quedar establecido que conforme a la Ley Suprema el Estado de Veracruz cuenta con un régimen mixto de asignación de curules como lo es la mayoría relativa y la representación proporcional, y si en el presente asunto la legislatura local, en ejercicio de las atribuciones concedidas por la Constitución Federal, estableció que en lo referente a candidaturas independientes registradas por el principio de representación proporcional, una prohibición expresa, sin que esto signifique que se deja de atender al sistema integral previsto por la ley fundamental y a su finalidad, es decir, si tomamos en cuenta razonablemente la necesidad de que las candidaturas independientes cuenten con una representación minoritaria, pero suficiente para ser escuchadas y puedan participar en la vida política de la entidad. En este tema ya se publicó una tesis de rubro candidaturas independientes, en la que se señala que los artículos 116, 254, fracción tercera y 272 y 276 de la Ley Electoral de Quintana Roo son constitucionales. ¿Por qué? Porque la propia Corte determinó que si la ley no lo prohíbe, es posible que se pueda acceder a esta representación por la vía plurinominal, pero si la ley expresamente lo prohíbe, también es constitucional, pues es potestad de los estados. Aunado a lo anterior, es importante declarar que en la acción de inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012, el ejercicio de control de constitucionalidad que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue a la luz de los artículos 52, 54, 115 y 116 de la Constitución Federal, es decir, respecto de los que configuran el sistema de representación proporcional para los partidos políticos, y en ese sentido determinó que la asignación de regidurías por este principio a candidatos independientes quedaba sujeta a la libertad configurativa de los estados. En consecuencia,
Como quedó descrito con anterioridad, no existe imperativo para imponer a los estados un modelo específico para la instrumentación de los sistemas de elección que dispone la Constitución Federal. Sin embargo, siguiendo el espíritu de las disposiciones constitucionales que los establecen, los cuales sirven como principios orientadores, debe asegurarse que los términos en que se considere en la legislación estatal permitan su real vigencia, acorde con el sentido del poder revisor de la Constitución quiso darles, por lo que las normas que deben desarrollar esos principios deben vigilar que se cumpla real y efectivamente con el fin para el cual fueron establecidos, sin perjuicio de las modalidades que cada legislatura estatal quiera imponerles a través de la facultad discrecional ejercida, como lo es en el presente caso. Así, la legislatura del Estado, al establecer su régimen político mixto de representación, como lo son el de mayoría relativa, así como el de representación proporcional, tal y como lo establecen los lineamientos establecidos en la Constitución Federal, y a su vez ejercer dicha facultad discrecional de regular específicamente en el Código Electoral para el Estado de Veracruz, en el supuesto de que en ningún caso procederá el registro de aspirantes a candidatos independientes por el principio de representación proporcional, ejerce de esta manera la actividad discrecional legislativa de la que hemos hablado, la cual debe ser entendida como la libertad que se le otorga a los estados por el ordenamiento de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre varias conductas posibles dentro de una circunstancia. Es el caso que por ello consideramos que resulta infundado el agravio hecho valer por la recurrente en el presente asunto. Por otra parte, respecto del segundo agravio, en el que la recurrente refiere que la convocatoria es discriminatoria al encontrarse en desproporcionalidad a comparación a la de los partidos políticos respecto al financiamiento público, porque refiere esta que en el caso de ser varios los candidatos registrados, este se va a tener que dividir entre el total de los mismos, mientras que a los partidos políticos se les incrementa su financiamiento. Consideramos que estos argumentos deben declararse inoperantes. ¿Por qué? Porque primeramente es de explorado derecho que para que el justiciable pueda acudir a un tribunal previamente establecido, debe aducir una violación o menoscabo de un derecho personal y directo, para que los órganos jurisdiccionales estén en posibilidad de pronunciarse respecto de la presunta violación aludida. Así, para que se actualice la hipótesis respecto al financiamiento público para los candidatos independientes, deben cumplirse con los requisitos y condiciones establecidas en la convocatoria aludida. ¿Qué quiero decir con ello? Que estos deben presentar sus escritos de intención, como se ha dicho en anteriores asuntos que se han resuelto en este tribunal, para ser candidatos independientes. Esto es, tienen que iniciar todas las actividades relativas a la obtención de firma de apoyo ciudadano y una vez que las han obtenido, presentarlas al órgano electoral correspondiente para su evaluación y para su dictaminación. Para ello, dentro de la fecha marcada por el propio organismo. Asimismo, en el caso que ahora nos ocupa, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del organismo público local electoral, con base en el dictamen realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, emitirá la declaratoria de candidaturas independientes que tendrán derecho a ser registrados en el próximo año. Es decir, para poder acudir ante un tribunal es necesario tener esa calidad de candidato registrado ante el organismo público local electoral para que en todo caso se pueda distribuir el financiamiento público a que se refiere el numeral 300 del Código Electoral de nuestro Estado. Esto se traduce en que nuestra legislación prevé una serie de elementos objetivos que deben cumplirse dentro de plazos específicos a efecto de que la autoridad administrativa electoral esté en la posibilidad de tener por efectiva la manifestación de intención a efecto de que se adquiera la calidad de aspirante, así como la misma para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano para posteriormente ya poder decir que se alcanzó la calidad de candidato. Consideramos que el agravio resulta inoperante porque lo alegado por la actora se trata de manifestaciones de carácter subjetivas y contingentes, es decir, que no pueden concretarse en la realidad, ya que en todo caso van a depender de las actuaciones oportunas y diligentes que ésta lleve a cabo como aspirante a candidato para cumplir con todos los trámites establecidos en la convocatoria. Esto es,
El perjuicio que supone el actor a respecto de los plazos está sujeto a la realización de conductas individuales e hipotéticas con las cuales no es factible demostrar la vulneración que presume le sucederá. Y en este caso, bueno, ya la Suprema Corte de Justicia ha establecido en la jurisprudencia 88/2013, en el aspecto de considerar a los conceptos de violación y agravios como inoperantes cuando tiendan a demostrar inconstitucionales de algún precepto, sujetándose a una situación particular o hipotética. Así, es de señalarse que ante el argumento de un posible agravio a la esfera jurídica del ciudadano, sobre todo en sus derechos políticos y electorales, se debe analizar caso por caso sin que resulte válido pretender deducirlo de simples apreciaciones personales o en su defecto por aspectos hipotéticos o contingentes. Pues de efectuarlo, además de resolver situaciones inciertas, se corre el riesgo de vulnerar el principio de certeza que debe imperar en todo proceso electoral. En el caso concreto, si bien la actora manifiesta su interés en participar como candidata independiente a diputada local, al momento en que se resuelve este controvertido, no posee aún la calidad de candidata, lo que imposibilita revisar si efectivamente su intención es real de ser candidata independiente y si se encuentra limitada por los plazos y requisitos establecidos. Por lo tanto, ante la falta de un acto concreto de afectación por la aplicación de la indicada convocatoria, no es posible realizar el análisis del agravio en cuestión, por lo que se propone calificarlo inoperante. Finalmente, no pasa por desapercibido en esta ponencia que para el caso de que la ciudadana llegara a tener la calidad de candidata independiente, debe decírsele que aún en este supuesto la regulación sobre el financiamiento público tampoco le generaría perjuicio. Ello es así debido a lo razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucional 32/2014 y sus acumulados, en donde reiteró que los argumentos que plantean violaciones al principio de equidad, de igualdad o discriminación, como la promovente lo refiere, por este supuesto trato diferenciado que las legislaciones electorales dan a los candidatos independientes frente a los partidos políticos, en realidad parten de un ejercicio de comparación entre sujetos desiguales, ya que los partidos políticos, como bien lo sabemos, y los ciudadanos que llegaran a tener el carácter de candidatos independientes, están en una situación distinta, de tal forma que no se puede exigir que las legislaciones traten igual a sujetos de derecho que por su propia naturaleza son diferentes, debido a que las candidaturas independientes constituyen formas diferentes de promoción política que justifican el trato diferenciado también para efecto de su financiamiento. Es por esto que pongo a su consideración este proyecto en el cual se propone declarar infundados por una parte e inoperantes por la otra los agravios expuestos por la ciudadana María Jazmín Reyes Ojeda y en consecuencia confirmar la convocatoria emitida por el organismo público local electoral del Estado de Veracruz. ¿Es cuánto, señores magistrados? Y se consulta si tienen alguna manifestación que realizar. Adelante, magistrado. Gracias, señor presidente. Solo con el ánimo de razonar el sentido de mi voto, que de entrada quisiera adelantar que será para asistir que será a favor para que se confirme la convocatoria, pero aquí lo interesante del proyecto y que quiero dejar claro es el hecho de que la ciudadana Miriam Jazmín Reyes Ojeda, aún a pesar que a la fecha no tiene la calidad ni de candidata independiente, como bien lo señaló usted, ni siquiera sabemos si tiene la intención de ser candidata, viene pidiendo la revisión de un acto que, si bien formalmente es un acto de autoridad, integra o está constituido por normas que van a regular. Entonces pareciera que estamos haciendo un control abstracto de algunas disposiciones que, aunque formalmente son administrativas, materialmente tienden a regular una situación general de hecho y de derecho. Entonces, lo interesante de este proyecto es que sin que exista una afectación directa o un agravio directo sobre la aplicación de esta norma a un caso concreto, nosotros ya estamos analizando si es o no constitucional. Y creo que eso es lo relevante de este proyecto, porque evidentemente, aún ante la ausencia de un agravio personal y directo, nosotros estamos diciendo que la convocatoria está dentro del marco constitucional y dentro del marco legal. Entonces, esto nos permite una vez más reiterar
que este tribunal no solamente es un tribunal de legalidad a simple y sencilla, así de simple, también es un tribunal de constitucionalidad y que está acorde a la reforma al artículo 1 de la Constitución. En razón de ello, simplemente decir que estoy en favor del proyecto con las observaciones que he comentado y que esto no impacta a lo ya resuelto en anteriores JDC, porque evidentemente solo lo estamos confirmando en los puntos que han sido controvertidos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrado Oliveros. Sí, bueno, en el mismo sentido, solamente hacer algunas precisiones sobre la regla que prevé el artículo 261 del Código Electoral de Veracruz, respecto a que no procede en ningún caso el registro de aspirantes a candidatos independientes a diputados por el principio de representación proporcional. Esta prohibición es expresa y en principio puede parecer limitativa del ejercicio pleno del derecho político electoral a ser votado. Sin embargo, no podemos olvidar que la potestad jurisdiccional de este tribunal no es ilimitada. Incluso nuestras atribuciones para regular la constitucionalidad están acotadas al momento de respetar justamente también el artículo 14 y 17 de nuestra Constitución Federal, así como de las leyes de la materia expedidas con anterioridad al asunto a juzgar. No voy a repetir, como ya lo expuso exhaustivamente el ponente, sobre lo que dispone el 116 fracción cuarta de la Constitución General, así como lo dicho por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 67-2012, pero sí dejar claro que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz no hizo otra cosa en este caso que ejercer el derecho de libertad configurativa al establecer dentro del Código de la materia la limitante al derecho de obtener candidaturas independientes por dicho principio. Por lo cual, aun cuando este Tribunal Electoral tiene sus premisas jurisdiccionales maximizar y potencializar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos veracruzanos, en este caso no puede resolver más allá de lo dispuesto por nuestra Constitución Federal y la legislación local que regula la materia electoral del Estado de Veracruz. Esto es, tenemos que ajustarnos justamente a la previsión que dispone la Constitución Federal, donde deja a cargo de las legislaturas locales el regular de manera específica cómo se va a dar la regulación de las candidaturas independientes. Y en este caso, ni siquiera justamente atendiendo a los derechos fundamentales en materia político-electoral, pues podríamos justamente llevar esa potenciación de derechos hasta un límite de contravenir justamente lo dispuesto en la Constitución y el Código Electoral locales. Eso es cuanto, magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. En este sentido, en términos de lo manifestado por los señores magistrados, se considera suficientemente discutido el proyecto de resolución, por lo que solicito al secretario de Acuerdos reciba la votación nominal, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo a recabar la votación nominal. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Señor presidente, informa usted que el proyecto de resolución a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente asunto a tratar también está a cargo de mi ponencia, por lo que solicito al señor secretario nos dé cuenta del asunto con las constancias relativas, por favor. Con su autorización, señores magistrados, el proyecto que se somete al Pleno corresponde al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC 32/2015, interpuesto por Luis Rey Obregón Hernández, quien se ostenta como militante del Partido Acción Nacional, quien señala como acto reclamado la cédula emitida el 4 de diciembre de 2015, en el que se acuerda el método de selección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Veracruz, firmada por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en ratificación al acta emitida por consecuencia de la celebración
de la sesión ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, llevada a cabo el 14 de noviembre de 2015, así como la convocatoria a dicha sesión ordinaria. Ahora bien, en el presente caso, efectivamente, el actor en su escrito de demanda señaló como acto reclamado la mencionada cédula de publicación del acuerdo CPN/SG/154/2015, emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de fecha 4 de diciembre del presente año, mediante el cual se autorizó el método de selección de candidatos a cargos de elección popular en el estado de Veracruz. Lo anterior en ratificación al acta relativa a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, llevado a cabo el 14 de noviembre del año en curso y convocado por el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, impugnando de igual manera la expedición de la convocatoria a dicha sesión ordinaria. Sin embargo, la ponencia, al imponerse de las constancias que conforman el presente controvertido, advierte que el actor pretende impugnar esencialmente actos que atribuye al secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, pues alega que la convocatoria realizada a los integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado para llevar a cabo la sesión ordinaria y en la cual se acordaría el método de selección de candidatos para el proceso electoral local 2015-2016, solo se publicó en estrados y no se le dio la debida difusión en los diversos medios de comunicación, que dicha convocatoria fue realizada con 4 días de antelación a la realización de la sesión ordinaria y que al día 17 de noviembre del presente año aún no se hiciera pública el acta de dicha sesión, sin advertir agravio alguno tendente a controvertir los actos llevados a cabo por la Comisión Permanente Nacional. Es decir, en concepto de la ponencia, el actor controvierte actos que atribuye únicamente al secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que desde su punto de vista ha incumplido con diversas disposiciones de los estatutos generales del partido político mencionado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias. Antes de entrar al tema, en referente al estudio del asunto, me gustaría plantear una cuestión previa. En este asunto, el 22 de este mes y año, se recibió en la oficialía de partes un escrito signado por el tercero, Fernando Morales Cruz, promovente en el diverso juicio ciudadano JDC 31/2015 del índice de este tribunal, en el cual solicita que el proyecto que ahora se presenta se acumulara a los diversos JDC 35, JDC 36 y que el ya mencionado JDC 31. Sin embargo, en la ponencia se considera que no resulta factible esta acumulación, porque aun cuanto en el presente expediente el actor denomina como acto reclamado la cédula emitida el 4 de diciembre del año que transcurre, donde se acuerda el método de selección a candidatos a cargos de elección popular en el estado de Veracruz, firmada por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en ratificación al acta emitida por consecuencia de la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Estatal de dicho partido político. De los hechos y agravios de la demanda, se puede advertir que se duele de los actos llevados a cabo por el secretario general del Comité Directivo Estatal del Instituto Político aludido, por presuntos vicios en la publicación de la convocatoria, sin advertirse en ningún agravio el que combata los actos llevados a cabo por la Comisión Permanente Nacional, pues como ya se dijo, solo enuncia como acto reclamado a la Comisión Estatal. Se destaca que en aquellos juicios en que los promoventes se inconforman por la solicitud del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para acordar el método de selección de candidatos, así como para la autorización que realizó dicha Comisión Permanente para que en el estado de Veracruz la selección de candidatos del Partido Acción Nacional sea por designación directa, inconformidad que no se plantea en este juicio, y en virtud de eso es concepto de esta ponencia que al no referir agravios en contra de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, pero sí respecto de los actos del secretario general del Comité Directivo Estatal de este partido político, es por eso que se considera que no puede acumularse con los demás.
Ahora bien, una vez explicado el por qué consideramos que no se debió acumular con los diversos juicios, con los diversos JDC ya mencionados, la ponencia a mi cargo propone declarar improcedente el juicio que nos ocupa debido a la falta de definitividad de los actos reclamados al no haberse agotado el medio intrapartidario que prevén los estatutos generales del propio Partido Acción Nacional y en consecuencia reencauzarlo a la comisión jurisdiccional de dicho partido político para el efecto de que sea la instancia intrapartidaria la que se pronuncie en el presente controvertido. ¿Por qué? Bueno, primeramente el juicio que nos ocupa consideramos carece de definitividad y firmeza porque no se agota la instancia intrapartidaria que prevé en estos estatutos generales del Partido Acción Nacional. Al respecto, quisiera señalar que el artículo 402, último párrafo del Código Electoral del Estado, previene la satisfacción obligada de definitividad y de firmeza de los actos reclamados, al indicar que este tipo de juicios solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral que dice que presuntamente le es violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establecen para tal efecto. De dicho precepto advertimos que el medio de impugnación es improcedente cuando no se cumple con este principio, esto es, cuando no se agotan todas las instancias previas establecidas en las leyes respectivas, en virtud de las cuales se pueda modificar, revocar o anular el acto impugnado. En consecuencia, al no haber agotado el actor esta instancia idónea y apta para revocar la determinación impugnada y restituirlo en el goce del derecho político electoral, incumple con el principio de definitividad del acto controvertido. No obstante, la determinación que antecede, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia del actor, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ponencia estima factible reencauzar este presente juicio a la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional por lo siguiente. Primeramente, como se ha visto, el actor controvierte un acto que le atribuye al secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que, según él, incumplió con diversas disposiciones de los estatutos generales del órgano partidista. Y en este sentido tenemos que decir que toda controversia relacionada con los asuntos internos de los partidos políticos debe ser resuelta por los órganos establecidos en su normatividad interna, y una vez agotados estos medios partidistas de defensa, tendrán derecho a acudir a los órganos electorales. Por tanto, nosotros seguimos aquí el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual al resolver el expediente SUP-JDC-4411/2015, donde señaló que conforme a la normatividad interna del Partido Acción Nacional, es la Comisión Jurisdiccional Electoral de ese instituto político el órgano competente para conocer y resolver la controversia planteada por el aquí actor. Esto lo consideramos así de acuerdo a lo previsto por los artículos 41, párrafo segundo, base primera, párrafo tercero de la Constitución Política, primero, párrafo primero, inciso G, quinto, párrafo segundo, 34 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, así como lo dispuesto por los diversos 109 y 110 de los estatutos del Partido Acción Nacional, de los cuales se concluye que la Comisión Jurisdiccional Electoral es el órgano encargado de conocer la controversia planteada, teniendo en consideración que es el órgano responsable de supervisar y calificar la preparación, conducción y organización de los procesos de selección de candidatos a nivel federal, estatal y municipal. Derivado de lo anterior, a propuesta de la ponencia, resulta procedente reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para que, conforme a su competencia y atribuciones en un plazo no mayor a 7 días, dicte la resolución fundada y motivada que en derecho proceda. ¿Es cuanto, señores magistrados? ¿Alguien desea argumentar algún? En ese sentido, señor secretario, se considera que el asunto ha sido debidamente discutido, por lo que solicito reciba usted la votación nominal. Con su autorización, señor presidente, procedo a recabar la votación nominal. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto.
Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del proyecto. Señor presidente, informa usted que el proyecto de resolución a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, solicito dé cuenta con el resto de los asuntos listados para el día de hoy. Con su autorización, señor presidente, señores magistrados. Se da cuenta del juicio ciudadano cuyos datos ya fueron precisados. En esencia, los promoventes Fernando Morales Cruz, Alicia Vera Arenas y Humberto Coloua Sánchez presentaron sus respectivas demandas de juicio ciudadano para controvertir el acuerdo CPN/SG/154/2015, publicado el 4 de diciembre por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, donde se aprobó la designación directa como método de selección de candidatos para la elección de gobernador y diputados locales en Veracruz. En virtud de que los actores impugnan a través de diversas vías el mismo acto de autoridad emitido por la misma autoridad responsable, es procedente la acumulación de los medios de impugnación JSC 33, JSC 35 y JSC 36 al JSC 31/2015, por ser este el más antiguo, con el fin de resolverlos en forma conjunta, atendiendo a los principios de concentración y economía procesal. Como se razona a detalle en el proyecto, Fernando Morales Cruz pretende en el JSC 31/2015 que el Tribunal Electoral del Estado conozca vía per saltum del juicio ciudadano, argumentando que existe el temor fundado de que la autoridad señalada como responsable omita dar el trámite que estipula la ley en perjuicio de sus derechos político-electorales. No obstante, el argumento anterior resulta una afirmación vaga, subjetiva y genérica al no presentar algún medio probatorio que la sostenga, considerando además que la vía per saltum no queda al arbitrio del accionante, sino que es necesario que se agote la instancia partidista y se cumplan determinados requisitos para que el órgano jurisdiccional pueda conocer del juicio. Lo que en el caso no acontece, resulta eficaz e improcedente la pretensión del promovente para justificar el conocimiento de la vía per saltum que alega. Por otro lado, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que Fernando Morales Cruz presentó su escrito de demanda ante dos autoridades distintas, pues en primer término ejercitó su derecho de acción ante el Tribunal Electoral de Veracruz mediante el JSC 31/2015 referido, y en segundo momento presentó el mismo escrito de demanda ante la Coordinación General Jurídica del Partido Acción Nacional, lo que derivó en la integración del JSC 33/2015, advirtiendo que la suscribe el mismo actor, reclamando los mismos actos contra la misma autoridad responsable, dirigidos a obtener la misma pretensión y bajo los mismos argumentos. Tales circunstancias implican la improcedencia del juicio planteado en segundo término, al haber agotado el actor su derecho de acción en el momento que presentó su demanda ante este órgano jurisdiccional. Por tanto, se considera que el juicio ciudadano identificado con la clave JSC 33/2015 debe desecharse al actualizarse la figura procesal de la preclusión, ya que no pueden válidamente coexistir dos diferentes medios de impugnación encaminados a cuestionar la legalidad de un mismo acto. Por cuanto hace a los juicios ciudadanos JSC 31, JSC 35 y JSC 36, todos de este año, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 377 y 402, último párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los artículos 47, párrafo segundo, de la Ley General de Partidos Políticos y 99, párrafo cuarto, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto que impugnan los promoventes carece de definitividad y firmeza. Los preceptos citados establecen, en esencia, que solo será procedente el juicio ciudadano cuando se promueva contra actos o resoluciones definitivas y firmes, características que se traducen en la necesidad de que el acto que se combate no sea susceptible de modificación o reparación alguna, o bien que requiera la obligada intervención posterior de algún órgano diverso para que adquiera tales calidades a través de algún procedimiento o instancia que se encuentre previsto en la normativa interna del partido o en la legislación electoral local, pues solo satisfechos tales requisitos, el interesado estará en aptitud jurídica de ejercer el correspondiente acción impugnativa ante este tribunal electoral, para defender el derecho político electoral presuntamente violado en su perjuicio.
Ello significa que los impugnantes, previo a la promoción de sus juicios ciudadanos, se encontraban en aptitud de agotar las instancias intrapartidistas de solución de conflictos previstas en su normativa interna, toda vez que la definición preliminar del método de selección de candidatos aún no se traduce en una irreparabilidad definitiva de sus derechos político-electorales, y que mediante dicha instancia es posible la modificación o anulación del acuerdo impugnado. En consecuencia, al no agotar los actores la instancia idónea y apta por la cual se puede modificar o revocar la determinación que impugnan, incumplen con el principio de definitividad del acto controvertido. De ahí que los medios de impugnación JS 31, 35 y 36 de este año resulten improcedentes. Finalmente, con el fin de salvaguardar el acceso a la justicia de los actores consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Electoral estima factible reencauzar estos 3 últimos juicios a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, para que, en plenitud de sus atribuciones, lo sustancie como juicio de inconformidad previsto en la normativa interna partidista y resuelva lo que derecho proceda, ordenando al referido órgano partidista que informe sobre su cumplimiento a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Es la cuenta, señores magistrados. Pregunto a los señores magistrados si tienen algún argumento que manifestar respecto del proyecto. Primero al ponente. Sí, muchas gracias. Solamente para insistir en lo que ya señaló el magistrado presidente en el juicio ciudadano 32-2015, en donde no se acumulan a estos otros juicios, porque se trata justamente de actos distintos. No repetiré para no cansarlos, solamente señalar que la motivación por la que se están reencauzando es porque existe un medio de defensa intrapartidista y en respeto al derecho de autoorganización de los partidos políticos, pues nosotros tenemos que garantizar que se cumplan justamente las instancias internas partidistas. Es por eso que en este caso estamos ordenando que se sustancien como inconformidades intrapartidistas, claro, dejando a salvo los derechos de los propios actores de, en su momento, volver a recurrir ante este Tribunal Electoral de Veracruz. Sería cuanto, presidente. ¿Algún otro argumento o acotación, señor magistrado? Sí, señor presidente. Simplemente para efectos de cuidar el tema de la congruencia en el que se debe conducir este tribunal, solicitar que aun cuando no guardan relación con el proyecto que en su momento usted presentó, pero para el tema de los efectos, que los puntos resolutivos estén en los mismos términos, referente al plazo y referente a la forma de reencauzar, única y exclusivamente respecto de los efectos de la resolución. Muy Si bien. no hay inconveniente, estaría en favor del proyecto. Muy bien. En términos de los manifestados por los señores magistrados, se considera suficientemente discutido el proyecto, por lo que le solicito al secretario de Acuerdos reciba la votación nominal. Con su autorización, señor presidente, procedo a recabar la votación nominal. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con lo ya expresado, a favor del proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. Es mi propuesta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Señor presidente, informa usted que el proyecto de resolución a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz ha sido aprobado por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 21 horas con 7 minutos del día en que se actúa, ordenándose levantar la presente acta en el libro correspondiente y firmando todos los que en ella intervinieron. Con esto damos por concluida la presente sesión.